Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Y sí, muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa, a Montgomery al Día, como de costumbre. Su portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Y bueno, fíjense que en el día de hoy tenemos uno de los temas que a mí me apasiona más, que es la cuestión de los empresarios hispanos, los negocios hispanos, y no solamente de los hispanos, de todas las minorías. Y vamos a estar hablando en el día de hoy sobre este tema en particular y precisamente sobre los recursos existentes dentro del Condado de Montgomery. Un par de estos departamentos, el Departamento de Desarrollo Económico y también el departamento que se llama General Services, que sería el departamento de licitaciones, donde usted recibe esas contratas con el condado de Montgomery. Así que si usted es un empresario acá en nuestro condado, por favor, mantenga esa sintonía porque recuerde que le vamos a estar trayendo todos los recursos necesarios para que usted comience a hacer negocios con el condado de Montgomery. Y bueno, para hacer este programa me están acompañando tres mujeres, tres damas. Esta es la primera vez. This is the first time we have so many women in the studio. Es la primera vez que tenemos tantas mujeres en este estudio, pero ustedes las van a llegar a conocer. Una de ellas es Beryl Feinberg, que ella es la directora del Departamento de Licitaciones. También nos acompaña Grace Deno, también del Departamento de Licitaciones. Welcome. Here we have General Services is on this side. Welcome, ladies. Good afternoon. Thank you very much. Muy buenas tardes, ellas van a hablar en inglés y como de costumbre les vamos a estar haciendo la traducción. Y por acá, a mi mano izquierda, me está acompañando la señora Judy Stevenson, que ella es la nueva persona dentro del Departamento de Desarrollo Económico. This is a long intro, but I got to explain everything where we're heading to, okay? Del Departamento de Desarrollo Económico, que está encargada de ser, como digamos, la consejera y el enlace con las empresas minoritarias. You are the new business navigator. That's right. And your role is to help small businesses That's right. navigate it through. Navigate the county processes, rules, procedures, procurement. Así mismo, el navegar, you need to get a little closer, Judy. Navegar lo que quiere decir los procedimientos del condado para lo que es hacer, obviamente, negocio con el condado, porque de eso se trata, de que usted se pueda apoderar de las oportunidades. Así que, queridísima Patricia, buenas tardes a ti también. Vamos a tomar esa pausa comercial y cuando regresemos, ¿esté listo? Que vamos a hablar negocio y cómo hacer negocio con nuestro condado de Montgomery. No se pierda la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery, a celebrarse el 12 de septiembre en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Los fondos recaudados serán destinados a becas universitarias para estudiantes latinos, incluyendo los soñadores, beneficiarios por el Dream Act de Maryland. Reserve su entrada llamando al 240-277-8072, 240-277-8072. Latino Dreamers Gala. Diga presente y ayuda a nuestros jóvenes latinos. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como dijimos en la apertura del programa, tenemos a tres damas que son empleadas de nuestro gobierno del condado de Montgomery, quienes en el día de hoy nos van a estar hablando de cómo hacer negocios con el condado de Montgomery. So today is about how do I, a small business owner, do business with and for Montgomery County to offer my goods and services, para ofrecer mis servicios y también mis productos. Who wants to take the lead on this, ladies? Grace, te tocó a ti, dale, adelante. Go ahead. Hi, good afternoon, everyone. I'm Grace Deno from Montgomery County Department of General Services, Office of Business Relations and Compliance. Sí, ella está con el Departamento de Licitaciones, que es la oficina de lo que es el cumplimiento de la ley también y de relaciones con los negocios. Adelante, Grace. Our office monitors a few
contract compliance programs for the county. Nosotros somos la oficina que monitorea cómo están cumpliendo el condado con los contratos, ciertos contratos del condado. And that includes the local small business reserve program, Eso incluye lo que es el programa de la reserva separada para los pequeños negocios que están establecidos en el condado de Montgomery, the minority female disabled business program, el programa que está diseñado para las minorías, incluyendo las mujeres y las personas discapacitadas, the living wage program, el programa que tiene que ver con los salarios de vivienda and the prevailing wage program. y el otro programa que tiene que ver con los salarios. So for the local small business Yes, let's reserve focus on that. program, Vamos a hablar sobre el programa específico de la reserva de fondos para negocios existentes en el condado de Montgomery. it was first passed back in 2006 and was Fue aprobado en el 2006. Don't give me so much the historical background Okay. because the half hour goes fast. Give Okay. me what do I do to be Okay. registered. Que no me dé Okay. tanto el contenido historial, sino que me diga qué es lo que tengo que hacer yo como negociante para inscribirme. Okay. The county uses a central vendor registration system for vendors to El register. condado tiene tiene centralizado lo que es la lista de las personas que ofrecen servicios. Se le llaman vendedores, proveedores. And the web address is El sitio de internet. www.mcipcc.net. Ok, ese tú me lo escribes aquí, you write it here and then I'll give it again. Hay que inscribirse. Generalmente lo que pasa con este sitio de internet, usted va, si usted tiene un pequeño negocio en el condado de Montgomery, usted se inscribe, es gratis. It's free to get to register on this vendors list Right. para que usted se convierta en un proveedor. Qualifications, who qualifies to be there? ¿Quién califica? It depends on the industry you work on. For example, if you Depende are de la in industria que usted tiene. services, Por ejemplo, si usted ofrece servicios, then you should have less than 50 employees, debe tener menos de 50 empleados or you make less than $5 million annually. y hacer menos de 5 millones de dólares anualmente. Beryl, this program, how much money is out there actually? ¿Cuánto dinero tenemos de este programa? What percentage of contracts? ¿Qué porcentaje de los contratos? 20%. I'm sorry. 20, it's 20%. Es of 20% eligible. de todos los contratos que el condado de Montgomery ofrece. About 20%. Would you like to add something to what she has said? No, only that we really want to make sure that as many people as would like to participate in this program. We really believe in it and want to advocate for everyone to be out there. Sí, que lo que queremos es extender la invitación de aquellas personas que pudieran calificar para estar inscritos dentro de este programa, pues queremos abogar para que lo hagan y que lo hagan de inmediato. Lo tienen que hacer a través del sitio de internet, que yo se lo voy a repetir. Por favor, tenga lápiz y papel para escribir. Es www.mcipcc.net. Ahí es donde usted se puede inscribir. Better than that, phone number for somebody if people need to call. Your phone number, right? 240-777-9913. That's to get to know better for the LSBRP program. Ok. Si usted necesita más información sobre precisamente este programa, donde usted se inscribe gratuitamente para poder ahí estar dentro del monto de personas que son los proveedores que dan servicios y también productos al condado de Montgomery, el número telefónico a llamar 240-777-9913. 240-777-9913. I am sorry, I'm not ignoring you. Yo no estoy ignorando a Judy. That's fine. Judy, My turn will come. Judy es la nueva persona que tiene el puesto, que está encargada, le llaman el Business Navigator, Small Business Navigator. Básicamente ella es la que debe ayudar a todos nosotros a navegar las aguas dentro del condado para que entendamos un poquito mejor cómo estar preparados y capacitados para hacer negocio. What is your main role, Judy? So my position was created by the county council. It's created by legislation. La posición de ella fue creada por el Consejo del Condado legislativamente. And the primary objective is simply to help small businesses El objetivo principal es asistir a los pequeños negocios, who are doing business in the county or with the county. los que hacen negocios en el condado o con el condado. So this could be related to permitting issues, rules and regulations. Esto puede ser relacionado con permisos, con reglas, regulaciones.
or it could be to help them get registered and understand what they need to do to position themselves to work with the county. Y también pues ayudarlos, asistirlos a que ellos entiendan y posicionarlos para que ellos puedan pues básicamente trabajar, hacer negocios con el condado específicamente. So how many Hispanic businesses have you had in front of you that you've been helping in the last few months since you, I know you just got on the job, no la That's quiero right. poner a ella, I don't want to put you in the hot chair, no la quiero poner en la silla hirviendo a ella porque recién acaba de comenzar hace unas pocas semanas, meses este empleo, pero ¿cuántas firmas hispanas han asistido? Well, I don't have a specific number, but I have talked to a good number of Hispanic businesses. And to Grace's point, we do outreach. So next week we will be at the Maryland Hispanic Business Conference. Exactamente, ellos básicamente, ella no tiene la cifra específica de cuántos han asistido, pero sí, están tratando de hacer lo más posible para llegar a la comunidad. De hecho, la semana próxima van a estar en una conferencia asistiendo a negocios. So your phone number, because people are going to have a whole lot of questions until we're done here. Is best for me to give your phone number? Sure, that's fine. Okay, el teléfono de Judy es el 240-777-2012. 240-777-2012. Una vez más, ella está con el Departamento de Desarrollo Económico, habla inglés y cualquier pregunta que usted pueda tener sobre cómo encaminar su empresa para hacer negocios con el condado, that's her. Esa eres tú, right? That's you. That's me. To do business with the county. All right, back to you. Challenges that we've had in the past, Grace and Beryl, has been the fact that Hispanic businesses have difficulties just getting themselves register. El reto en el pasado ha sido que por lo general los negocios hispanos no se inscriben para hacer negocios con el condado. Ways to facilitate, to make it easier. ¿Cómo lo hacemos más fácil? First of all, with the experience talking to these small businesses, they needed somebody to help them to get into the door. And Judy's position was created for this purpose. And our office... Hablando con los negocios, pues siempre recibimos el comentario de que hacía falta alguien que los guiara, que los ayudara a entrar por la puerta grande, si así se puede decir, y para eso fue creada la posición de la señora Judy. And our office is always there we have an open door policy. And Nuestra people can oficina just- siempre está ahí, tenemos la política de puerta abierta. Yeah, and people can call us. When they are registering on the website, there is a help button that if they need any assistance. Exacto, cuando las personas, a nuestra oficina, pues puertas abiertas, pueden comunicarse con nosotros cuando quieran, pero básicamente cuando usted se está inscribiendo, porque lo tiene que hacer obviamente de manera electrónica, hay el botón de ayuda, de asistencia, de help, para guiarlo a través del caminar. And please contact us and make an appointment to come in and talk with us. That's better. That works better. Have an hour slot to That's better. Y Talk por to you favor, one-on-one. que nos llamen y que hagan una cita, ya sea por un tiempo de media hora o una hora, para nosotros asistirles. Does that mean that if you open the door that way, that people can call you, set up an appointment, Yes. and you guys will help them register? Yes. Okay. Not just register. We also will look into their industry, their business, and see what's the opportunities for them. Ok, no solamente es que lo vamos a inscribir, que vamos a ver entonces en qué tipo de negocio están, la industria que representan, y así los podemos ayudar. When you say help, are we matching people? Because I know one of the targets in Montgomery County is to like unbundle some contracts. Is that your neck of the woods? Or is that, Yeah. or is that procurement? It is your Procurement is under DGS also. Exactly, it's under DGAs. Okay, so parte de lo que están haciendo es como desembolsando los contratos estos grandes, los están un poco dividiendo para que firmas más pequeñas se puedan beneficiar y hacer negocios con el condado. When I meet with vendors, I usually look into what their industry and what strengths they have and match them with what contracting opportunities that we have. Cuando nosotros vemos a algún proveedor, algún negocio, pues examinamos lo que son las habilidades, lo que es su negocio y tratamos de emparejarlos con alguna oportunidad de contratación, de contrato, de licitación que ya que esté existente. And a lot of times I refer them to the department contract administrators who actually buy the stuff. Y muchas veces los referimos directamente a los administradores de que ya tienen el contrato de los diferentes departamentos, que son los que hacen la compra de los departamentos. We can help them to make the connection. Nos podemos ayudar a hacer la conexión.
and then help them to navigate through the procurement process. Okay. Beryl, are you ready for people calling you to set up appointments? We certainly are. All We certainly right. want that. The other item that they might do is sometimes if they're looking proactively, they may try and see what has been passed in the recent budget if there is a new initiative. Because you're the queen of budget. That's right. You might as well see what's been funded. So that's another opportunity for them to look in the departmental budgets. Muy importante, estaba diciendo, porque algo importante de acá de Beryl es que ella es una de las personas, ella está en la oficina que maneja y hace los preparativos, prepara el presupuesto del condado. Si alguien conoce números y cifras de dónde va cada centavo, I'm just giving a little background on the fact that you know where every cent goes to in Montgomery County. It's all up here in your brain. Todo está en el cerebro de ella. Pero ella lo que dice básicamente es que lo importante es de que las personas, hay que inscribirse, señores. That's what, at the end of the day, that's what it's all about, right? That's right. Just get registered. Inscribirse, ese es el primer paso. Por favor, llamen a Grace. Grace, your phone number or the 9913 number? Contact me directly if you want to make an appointment and Okay. come meet with us. Ok, si usted desea hacer una cita para inscribir su empresa como empresa que está establecida en el condado de Montgomery y quiere participar en lo que son las licitaciones, llamar a Grace directamente. El número de teléfono 240-777-9959. 240-777-9959. I think I'm giving you preference treatment today because you have my mom's name. Oh, really? That's a beautiful name. Yo creo que estoy hablando demasiado con Grace porque tiene el nombre como mi mamá. So going back to you, Judy, your goals for the next few months when it comes to getting the word out, getting the Hispanics involved in having a closer relationship with your department, ya que el Departamento de Desarrollo Económico es de gran importancia para el desarrollo obviamente empresarial de todos los negociantes de esta comunidad. Las metas tuyas. So our priorities, we're supporting the whole concept of getting people registered. I mean, that's the big push, is to get people in the database. And I'd like for them... Exactamente. Está diciendo ella que la prioridad número uno es exhortar y empujar a que todas las personas que pudieran estar inscritos como posibles proveedores para el condado que estén inscritos. Esa es la prioridad número uno. So I want them to think about this database as more than just a place for them to put their information. Este sitio de datos, de base de datos, no es solamente un lugar donde usted va a ir a poner su información. It's also a tool for them to find partners, Es también una herramienta para que usted encuentre socios, to find potential prime contractors that they could subcontract to. encontrar potenciales contratistas que tienen los contratos grandes, los cuales le puedan subcontratar a ustedes. And also for prospects, for them to market their services to. Y también, pero para hacer, proyectar y mercadear sus propios servicios. El número de Judy, una vez más, 240-777-2012. 240-777-2012. Grace, you want to add something? Yes, this system also, the registration system, is not only used by Montgomery County. Este sistema de registro no es solamente utilizado por el condado de Montgomery, It's also used by Montgomery County Public School, también por las escuelas públicas del condado, Montgomery College, el College de Montgomery, Park and Planning, el Departamento de Planificación y Parques y de Planificación, Housing Opportunity Commission, el Departamento de Vivienda and WSSC. y la Compañía del Agua, la WSSC. And if I can add to that, DED this year will be looking to do a local sourcing initiative where we include big businesses in the county as well. Y este año en particular el Departamento de Desarrollo Económico está buscando una iniciativa nueva donde van a incluir grandes. Did you say prime contract? What did you say? Prime? It's big companies, Compañías grandes. Primary employers in the county, to encourage them also to use this database to find local companies. Okay. Los empleadores grandes que hay en el condado, like the Marriotts and the Exactly. Lockheeds y todo eso, como empresas como la cadena hotelera Marriott, como Lockheed, que también vengan y busquen dentro de
esta base de datos donde están los nombres de todos nosotros, los empresarios de acá del condado de Montgomery, para que ellos puedan tener cierta referencia y puedan pues aprovechar y encontrar gente. So it's like a matchmaking kind of thing, that initiative, Absolutely. right? Yeah, it's great, about time too. It's a great data mining tool for all of us to use to find local companies for our procurements. Okay, es un buen va a ser un buen sitio para que las compañías grandes establecidas acá en el condado, pues puedan encontrar subcontratistas para recibir servicios. You've been quiet. Anything you want to add? Is anything falling through the cracks here? Anything No, I that think we they've need to done know? a great job in really promoting this program and the outreach that we all do together. It's a real, complementary programs. Exacto. Dice Beryl que esto es básicamente un programa que se complementan los unos con el uno con el otro, pese a que son oficinas separadas del condado, pero todos tienen que ver con el desarrollo económico. Go ahead. We currently have 5 local small business reserved solicitations. En este on the momento street. hay 5, están pendientes, en este momento 5 licitaciones, peticiones de contratos. The first one is furnishing and installation of street names and traffic sign assembly. La primera es la instalación de señales y letreros de tránsito o de tráfico. Second is time and material fencing services. El otro es proveer materiales para lo que es hacer cercas. Next one's window cleaning services. El otro es de limpieza de vidrios, outside on the buildings, Yeah. de limpiar vidrios, los cristales, las ventanas afuera en los edificios. Next one's planning study strategies for DED. Y el otro es hacer un estudio de cómo hacer, servicios, planning strategies, estrategias para planificar los servicios que deba dar el Departamento de Desarrollo Económico. And another one is litigation paralegal services. Y el otro es litigation paralegal services, servicios paralegales de litigio, una firma de litigio de servicios paralegales. Así que bueno, están todas estas licitaciones en este momento. Are those the only ones you have right now? Yeah, that's currently on the street. Please make sure you register under LSBRP prior to the due date of the solicitation. Okay. Lo importante es que usted vaya al sitio de internet del condado de Montgomery. Si usted visita nuestra página de internet montgomerycountymd.gov y va al departamento de General Services, Department of General Services, usted hace el clic ahí y ahí ya están listados todas estas licitaciones, todas estas pendientes contratos. So I got a text while we were here and it says, great program. I'm going to call both ladies. What is the number to call? Welcome. Thank you. You rock. Me encanta que me puse you rock. Great. Okay. All right. Entonces, ya saben, you guys are going to get a whole lot of calls. Para llamar a Grace, que está en el departamento de licitaciones de servicios generales, como se diría traducido literalmente de inglés, el teléfono de Grace, anoten, 240-777-9959. 240-777-9959. Esa es Grace. Aquí es donde usted se inscribe en el programa. Y si usted necesita una cita para que ella personalmente se siente con usted y lo ayude a navegar lo que es el sitio de internet del condado, es ella, Grace, 240-777-9959. Ahora, el Departamento de Desarrollo Económico es Judy, que es esta que tengo del otro lado. Entonces, para llamar a Judy les ayuda a ustedes a navegar, a entender lo que son los permisos, lo que usted necesitaría. El teléfono de Judy, 240-777-2012. 240-777-2012. Espero que todo el mundo lo haya escrito. It doesn't matter. We'll put it on the air for television. We'll do a little Chiron. Anything else, ladies, you want to add? Well, I'd also like to say that DED has a lot of other services that we offer to small businesses. There's some financing programs. We do a lot of referrals to other Quiero también programs. mencionar que el Departamento de Desarrollo Económico tiene muchos más programas, más amplios, programas que los pueden referir ustedes, también de financiación. Así que hay muchos programas los cuales que nosotros le podemos ayudar para que ustedes tengan acceso. For example, the Hispanic Business Center right here in Wheaton, Por which ejemplo, is part el- of SBTDC. Exacto, por ejemplo, el Centro de Asistencia para los Negocios Hispanos que están aquí en Wheaton, lo podemos referir a ustedes también.
So we can connect them with a lot of resources that will help them succeed in their business. Y podemos básicamente servir como de mediador, conectarlos con muchos de los recursos para que ustedes puedan pues triunfar en sus negocios. Muy bien. On your end. Yes, there is also another program called Minority Female Disabled Owned Business Program. También hay otro programa que es el programa para las minorías, los discapacitados y las mujeres. You do need to register with the state of Maryland to get a certification. Para ese sí que hay que inscribirse ya con el estado de Maryland para recibir la certificación. Esto es a través de MDOT, ¿no? El departamento, el departamento del trabajo, de transporte del estado de Maryland en particular. Yes. If you have an MDOT certification for minority-owned business, si usted tiene una certificación ya lista por ser minoritario, una empresa minoritaria del estado de Maryland, Montgomery County also has the policy to request the prime contractors to subcontract with minority businesses. Y el condado de Montgomery también le requiere a los contratistas principales en cualquier tipo de servicio o de servicio de producto el subcontratar con empresas minoritarias también. Yes. Okay. For all contracts that's over $50,000. Para cualquier tipo de contrato que sea más allá de los $50,000. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar una vez más el teléfono de Grace, 240-777-9959, y el número de teléfono de Judy, que es el 240-777-2012. Ladies, I have to go to the phones for just a couple of seconds, but I'm going to be right back. Patricia, tenemos a alguien en la línea telefónica. Adelante, tiene solamente 45 segundos. Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, habla María Rodríguez. Adelante. Sí, estoy llamando para avisarle y invitarlos a todos a la conferencia de negocios hispanos, que será el 3 de septiembre en el Bethesda North Marriott. Pueden comunicarse con nosotros al 301-947-6819 y visitar nuestra página red en el www.mdhbc.com. Muchísimas gracias. Tengo entendido acá que básicamente el Departamento de Desarrollo Económico va a estar participando en esta conferencia la semana próxima, talking about the conference that you guys are going to be there doing this outreach. What kind of outreach are you going to provide during the conference? Well, we'll be there as an exhibitor, so we'll have a lot of information. We'll have current solicitations and other resources for people, so they should stop by. Vamos a estar exhibiendo, y como vamos a estar llevando a cabo la exhibición, vamos a tener muchas información. You're going to have pamphlets and all of that, yeah? Yep. Vamos a tener folletos y vamos a tratar de llegar a la comunidad durante esta oportunidad. Así que, pero recordándole, cualquier tipo de información, ustedes tienen a Judy aquí, la pueden llamar directamente, 240-777-2012. Ladies, I think when you get back to your office, your phone lines are probably going to be very full. Absolutely. They're going to be full, so get back to me and let me know how many people actually called. And we'll continue promoting these numbers because it's important your outreach within the Hispanic community. Muy importante que continuemos trayéndoles a ustedes esta información sobre cómo verdaderamente crecer sus negocios utilizando los recursos internos ya dentro del condado de Montgomery. Si usted hace negocio en el condado de Montgomery, aquí están las personas de las cuales ustedes pueden aprovechar toda la experiencia. No tienen que ir a ningún otro sitio. Cambiando de tema, les quiero recordar que el próximo fin de semana es fin de semana festivo, así que ya ustedes saben, pásenla bien. Como se imaginarán, la recogida de la basura no va a estar disponible, las bibliotecas van a estar cerradas y básicamente no hay basura, no hay biblioteca, y los autobuses para las personas que utilizan Ride On, el uso del autobús va a ser con el horario del día domingo. Ladies, I have to go. Any final thought very quickly? Thank you for the time. Just call us. Llamarlas, eso es todo, llamarlas directamente a ella. Y siempre recordándoles a ustedes que cualquier información, siempre visitar nuestro sitio de internet, montgomerycountymd.gov. Y para cualquier información, marcar el 311, presionar el número 1 para que una de nuestras operadoras que habla español, pues obviamente les ofrezca el servicio. Yo soy Lorna Virgili, muchísimas gracias por su sintonía y será entonces hasta el próximo martes. Muchas gracias. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.